José Márquez trabaja en University of Manchester en el proyecto Be Well. Es investigador docente universitario y consultor con experiencia en bienestar y salud mental, educación, psicología, género y migración. Hoy nos va a hablar de la ponencia que tenéis en la pantalla, que es el impacto del uso del tiempo en el bienestar y la salud mental de estudiantes en los Emiratos Árabes Unidos. Mi presentación, pues, me vais a disculpar porque la he dejado en inglés porque no tenía claro si, al igual que el año pasado, iba a ser en inglés. Sabía que los ponentes iba a ser en castellano, pero no sabía si la audiencia iba a ver alguien en inglés. Así que está en inglés, pero la voy a presentar en español, evidentemente. Y bueno, esto es una investigación que he llevado a cabo sobre el bienestar en adolescentes en los Emiratos Árabes Unidos. Apliqué, bueno, el origen de todo esto es que hice unos trabajos para ver en un paper con unos investigadores de allí. A través de eso conocí a esta fundación que ofrece becas para que hagas para que investigadores que quieran hacer trabajos tanto en el país, o que se den dentro del país como en la región del Golfo. Y en mi campo de investigación, el bienestar en la adolescencia, no había prácticamente nada. Entonces, bueno, apliqué a esta pequeña beca, me la dieron. Estuve allí un mes visitando la fundación y, bueno, analizando datos y hablando con gente de allí para entender un poco mejor estos datos. Y bueno, ese es un poco el origen de mi interés en el país y de cómo terminé haciendo esto. Los Emiratos Árabes Unidos, ahora que está un poco más en boca de todos, Qatar, por ejemplo, pues los Emiratos Árabes Unidos es un país muy similar, es un país del Golfo con una alta renta per cápita, un alto índice de desarrollo humano, en este caso son 7 Emiratos, y tiene un enorme porcentaje de población extranjera, como ellos lo llaman, expatriados, y bueno, esto tiene unas marcadas diferencias a nivel de diferencias sociodemográficas debido a este alto porcentaje de población y las características de esta población extranjera. Por ejemplo, un 75% de los estudiantes atiende colegios privados y, bueno, esto se manifiesta, pues, por ejemplo, en unas diferencias que a menudo son similares a otros países a nivel de género y demás, pero en otras cuestiones son completamente distintas. Por ejemplo, mirando los datos de PISA, los Emiratos Árabes Unidos es uno de los pocos países participantes, junto a Qatar, por ejemplo, en el que los inmigrantes, en este caso los expatriados, pues sacan mejores notas en PISA académicas comparado con los nacionales. Y esto se debe básicamente, pues, al perfil de la población inmigrante que tienen, así como también al perfil de los nacionales y los incentivos que tienen los nacionales en la escuela y demás. Por lo demás, por ejemplo, a nivel de diferencias a nivel académico, pues es más similar a otros países. Las chicas les va mejor en la escuela o sacan mejores resultados académicos. También son mayores en los colegios privados comparados con la pública y entre aquellos que tienen mayor nivel socioeconómico. Pues bueno, ya se contó un poco la historia de por qué terminé haciendo esto. Está financiada por esta fundación. Y bueno, mi investigación el proyecto se centraba en el bienestar y la salud mental de los adolescentes en este país y se divide, por así decirlo, en dos partes. La primera parte centrada en desigualdades a nivel de características sociodemográficas o de igualdades entre género, a nivel socioeconómico, nacionales, inmigrantes y demás. Y luego, la segunda parte, me centré en qué factores están asociados con mayores niveles de bienestar y salud mental. Utilicé datos de PISA 2018, así que esta investigación se centra en adolescentes de 15 años. Tiene una muestra muy grande que que incluye una muestra representativa de los 7 Emiratos. Y estas son las medidas en las que me centré. Además me va muy bien que Ana haya definido bienestar y los diferentes componentes de bienestar, porque y todos estos están presentes en este análisis. Tenemos satisfacción con la vida en general, satisfacción con diferentes 10 aspectos diferentes de la vida, por ejemplo, el uso del tiempo, satisfacción con tu propia imagen física, etcétera, afectos positivos y negativos. Incluye también una medida de lo que llamamos
bienestar psicológico o eudaimónico, en este caso sentido y propósito, sentido de la vida, vamos, y también incluye una medida de síntomas de salud mental, de síntomas no externos, sino internos en este caso. Me está costando traducir algunas cosas, pero y esta medida pues incluye cosas como pues, sentirse deprimido, ansioso, así como una serie de síntomas que se asocian a esta serie de problemas de salud mental. Si tenemos tiempo luego y hay alguien que esté interesado, podemos hablar más sobre esta diferencia entre bienestar y salud mental. Sabemos que, probablemente, sabemos que están relacionadas, se predicen de la una con la otra, pero sabemos que son cosas distintas, pueden seguir diferentes trayectorias a lo largo de la vida y tienen a veces distintos factores que predicen el bienestar y la salud mental. No son siempre lo mismo, no son dos finales dentro de un mismo espectro, son cuestiones similares pero distintas. Y bueno, ya os he dicho, me centro en desigualdades dentro de estos grupos sociodemográficos y una serie de factores que predicen estas diferencias en bienestar y salud mental. La primera parte voy a pasar muy deprisa para poder centrarme en el tema del uso del tiempo. Entonces, se adaptan un poco las diapositivas de cara a eso, pero voy a dar un resumen breve de lo que encontré en relación a las desigualdades a nivel de bienestar y salud mental, así como de resultados académicos en PISA. Por ejemplo, en términos de género, como observamos en prácticamente todos los países, las chicas adolescentes reportan peor bienestar, peor salud mental y mejor rendimiento académico en PISA. A nivel de estatus socioeconómico, que se midió como bienestar material en la familia, pues tenemos aquí una diferencia interesante. Hay mayor, o aquellos de mayor estatus socioeconómico presentan mejor bienestar, pero peor salud mental. Y bueno, como también lo solemos observar, presentan mayores niveles de rendimiento académico. La diferencia entre... Se me ha olvidado mencionar, por cierto, que estas diferencias son diferencias una vez que controlamos por el resto de características sociodemográficas, o género, socioeconómico, estatus, etc. Otra característica interesante que habla un poco a las claras de esta diferencia que hay entre población nacional y población extranjera, a nivel lingüístico, cultural y de muchos otros aspectos, es que los estudiantes nacionales reportan un mayor nivel de bienestar y presentan mayores síntomas de dificultades de salud mental comparado con la población extranjera. Y, como os he comentado antes, la población extranjera, los adolescentes extranjeros o expatriados presentan mejor rendimiento académico en PISA comparado con los nacionales. Y entramos ahora en diferencias a nivel de escuelas y tipo de escuela. En las escuelas privadas hay el nivel de bienestar es mayor, a nivel de salud mental también es mejor y también mejores resultados académicos. Y entonces comparado con las públicas. Y si cerramos un poco más el foco y nos centramos en los distintos tipos de escuelas que hay en el país, este MOE, es Ministry of Education, son las escuelas que siguen el currículum nacional de los Emiratos, y luego pues tienes escuelas privadas que siguen el currículum indio, el currículum americano, el currículum británico, etc. El mayor bienestar se encuentra en las escuelas que siguen el currículum nacional, que principalmente son estudiantes del país y de la región, seguido pues de las escuelas indias, estos dos currículum, y luego el peor bienestar se encuentra en los colegios privados británicos, así como en los que es centros de formación profesional, por así decirlo. Y a nivel de salud mental, algo interesante es que los peores a nivel de salud mental, los colegios británicos siguen siendo igualmente de los peores, pero en los colegios que siguen el currículum nacional, allí vemos los igualmente niveles muy malos de salud mental, mientras que veíamos buenos niveles de bienestar, que te vuelve a sugerir una vez esta diferencia entre nacionales y expatriados y esta diferencia entre bienestar y salud mental, con nacionales reportando unos mayores niveles de bienestar, pero peor salud mental. Voy a terminar rápido con esto para que nos podamos centrar en temas de cuestiones del tiempo, pero creo que esto es útil para daros una idea de estas diferencias dentro del propio país a nivel de distintos
ámbitos. Y a nivel académico vemos que las mejores son los británicos, son los que sacan mejor nota en PISA. Y bueno, a nivel de Emiratos, la idea básica es que hay una serie de Emiratos más pequeños, menos occidentalizados y con menor densidad de población y menor población que se encuentran al norte, que son más felices, tienen mejor salud mental y les va peor académicamente. Y tenemos los grandes Emiratos con las grandes ciudades y más occidentalizados que presentan peores resultados a nivel de salud mental y de bienestar, pero mejor resultados académicos. Entonces, una pregunta que surge aquí es que en muchos de esos grupos vemos que el grupo que presenta mejor nivel académico, como las encuestas, las escuelas británicas, mejores resultados académicos, presentan peores resultados de bienestar, o las chicas que les van mejor académicamente presentan peores niveles de bienestar. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿es incompatible el bienestar y la salud mental con obtener unas notas académicas? Entonces, exploré esta cuestión y bueno, la respuesta es que no, que es igualmente lo que observamos en muchos otros países. No existe un trade-off o no es incompatible obtener buenos niveles de bienestar y salud mental y buenos niveles académicos. De hecho, lo que encontré es una relación positiva con algunos de estos ámbitos del bienestar estudiantes más felices se les va mejor académicamente. Vamos a hablar un poquito del uso del tiempo. Tras esta larga introducción, en la segunda parte del proyecto, pues me centraba en estudiar qué factores asocian a mayores niveles de bienestar y salud mental. Y surgió que el tema del uso del tiempo es un problema bastante importante en el país. Bueno, PISA 2018 preguntó a los estudiantes sobre su satisfacción con distintos ámbitos de la vida, pues la salud, tu aspecto físico, el barrio en el que vives, las cosas materiales que tienes, cómo usas tu tiempo, etc. Aquí vemos cómo se presenta esto a nivel de diferencias de género, pero bueno, podéis ver, déjame describiros este gráfico radar. En cada una de las líneas mide el porcentaje de población adolescente que reporta sentirse satisfecho o muy satisfecho con ese ámbito de la vida. Vemos que para casi todos los dominios el porcentaje de adolescentes satisfechos con ese dominio se sitúa en torno al 80 o el 90%, pero vemos que cae muchísimo en lo referente a cómo usas el tiempo. Es un poco el que se diferencia de todos ellos, cómo se hunde ahí el gráfico y básicamente pues que el porcentaje de adolescentes satisfechos en este dominio en particular, en cómo usan ellos el tiempo, es mucho menor comparado con otros aspectos de la vida. En este caso, no, bueno, la tabla que viene debajo indica las diferencias en este caso de género. No son significativas, no existen grandes diferencias en la satisfacción con el uso del tiempo entre los chicos y las chicas. Sí que existen en otros dominios de la vida. A nivel socioeconómico, lo que se observa es que aquellos de alto nivel socioeconómico están más satisfechos con cómo usan su tiempo comparado con todos los demás, con los de bajo nivel socioeconómico o bajo medio o incluso medio alto. A nivel de diferencias entre nacionales y extranjeros, los expatriados, vemos una diferencia importante. No suele haber diferencias en prácticamente ningún dominio, salvo en la cuestión de tu imagen física, pero centrándonos en el tema del uso, se observan unas diferencias importantes. Los estudiantes nacionales están mucho más satisfechos con la proporción de que está satisfecha es mayor, bastante mayor que aquellos que los expatriados, vamos. A nivel de escuelas públicas y privadas, una vez más vemos esta diferencia importante en las escuelas públicas. El porcentaje de aquellos que reporta satisfacción con cómo usan su tiempo es un 15% mayor, un 15,7% mayor, comparado con los que atienden, los que van a colegios privados. Y esto es el mismo gráfico una vez controlamos por todas las características sociodemográficas, porque sabemos que los nacionales van más a escuelas públicas y los expatriados van a más escuelas
privadas, pues controlando por el perfil, por el género, el estatus socioeconómico, el estatus de migrante, nacional o expatriado, etcétera, incluso por el emirato, vemos que las diferencias se reducen entre satisfacción con cómo usas tu tiempo entre las públicas y las privadas, pero no se cierra del todo, no sé, y se reduce un poco, pero no mucho. Por lo tanto, sabemos que esto es un primer indicador de que se sugiere que da igual tus características sociodemográficas, ir a una escuela pública o privada, o el rol de la escuela es importante a la hora de cómo satisfecho estás, cómo usas tu tiempo. Si vamos miramos un poco más en detalle en distintos tipos de escuela, vemos lo dramático de la situación en los colegios británicos en el país, que es esa línea naranja, y cómo se hunde hasta casi, creo que es un 56% de los estudiantes que van a los colegios privados, solo un 56% está satisfecho con su uso del tiempo. Luego están prácticamente todas las demás, que es en torno al 70 o 68, 69, 70, una cosa así. Y luego ya en los colegios públicos el porcentaje de aquellos que están satisfechos con cómo usan su tiempo es bastante mayor, es cercano al 65, una cosa así. Pero lo que se observa en los colegios británicos, por ejemplo, en relación a esta cuestión en concreto, es bastante grave. Y cuando controlamos por las características sociodemográficas de quienes atienden a esos distintos tipos de colegio, bueno, las diferencias se reducen un poco, pero se sigue observando que los estudiantes que atienden a colegios británicos en los Emiratos Árabes Unidos, bueno, existe un problema importante a nivel de satisfacción con cómo usan su tiempo. Y bueno, las diferencias entre los Emiratos, sí, pues una vez más, los adolescentes que viven en estos Emiratos más al norte, con menor población y demás, menos occidentales, reportan una mayor satisfacción con el uso del tiempo. Y cuando controlamos por las demás características, incluido el tipo de escuela y demás, se reduce bastante, indicando una vez más que el rol, una vez controlamos por este rol el rol de las escuelas, una vez controlamos por las características de las escuelas, se explica, las escuelas juegan un papel muy importante a la hora de explicar estas diferencias. Entonces existe un problema de salud, o sea, de bienestar entre los adolescentes en los Emiratos Árabes Unidos. Sabemos que el problema es especialmente mayor entre aquellos que sabemos que experimentan peor bienestar, pues las chicas, los expatriados, los que van a colegios británicos, los que van a colegios privados, etc. Y decidí mirar una serie de distintos usos del tiempo y cómo se asocian a una mayor satisfacción del uso del tiempo. Y encontré pues, que dos en particular están asociados a una mayor satisfacción con el uso del tiempo. Más días pudiendo ver a tus amigos después del colegio y más días de educación física en el colegio se asocian a una mayor satisfacción con el uso del tiempo. Y luego hay una serie de factores en los que no encontré ningún tipo de asociación con la satisfacción, en este caso, con cómo usas el tiempo. Bueno, pues estos dos factores que parece que se asocian a una mayor satisfacción con el uso del tiempo, y luego hay una serie de factores en los que no encontré ningún tipo de asociación, como la cantidad de tiempo que dedicas a hacer actividad física fuera del colegio, las horas de lengua o matemáticas en clase, o las horas que dedicas a estudiar o a hacer deberes. Y bueno, no sé si tenemos mucho tiempo, puedo pasar por ello relativamente rápido. En esta segunda parte del proyecto exploré un montón de factores y cómo ellos se podían asociar a estas distintas medidas de bienestar y salud mental que había estudiado. Por ejemplo, factores en el ámbito de la salud mental, de conexiones sociales, del clima escolar y demás. En este gráfico, bueno, en esta imagen veis, cuanto más en negrita y más grande está el símbolo, es que mayor es o más fuerte es la asociación entre estos factores. Y bueno, sin entrar en detalles, porque esto no tiene tanto que ver, o no todo ello tiene que ver con el uso del tiempo, sí que podéis ver que en el ámbito de uso del tiempo, podemos ver, por ejemplo, la enorme importancia que tiene este otro factor, es estar satisfecho con cómo es con tu uso del tiempo ayer, o con lo que hiciste ayer, con cómo gastaste tu tiempo ayer.
tiene una asociación, está fuertemente asociado con prácticamente todos estos dominios y ámbitos de bienestar que he estudiado, con satisfacción con la vida general, satisfacción con el colegio, afectos positivos y negativos, etc. Y luego hay algunas asociaciones entre estos distintos usos del tiempo específicos y algunos de estas medidas de bienestar. Son, por ejemplo, algo interesante es que a mayor tiempo dedicado a deberes y a estudiar, bueno, existe una asociación positiva con, por ejemplo, satisfacción con el colegio o con una medida que es global que incluye los 10 ámbitos de satisfacción en tu vida. Esto está un poco resumido aquí. Pues una vez más, reunirse con amigos después del colegio y más días de actividad de educación física están asociados no solo con una mayor satisfacción con el uso del tiempo, sino con mayores niveles de bienestar en general. Y interesante también es esto de que, bueno, a más tiempo dedicado a deberes y a estudiar, bueno, no existe una asociación negativa y en algunos ámbitos de bienestar existe una asociación positiva. No es tanto tener que dedicar tiempo a estudiar o a hacer deberes, sino cómo te sientes a la hora de hacer esos deberes, si estás nervioso o tenso, o te sientes motivado o inspirado. Esto sí que está asociado con mayores o menores niveles de bienestar. Y bueno, cómo te sientes en general a la hora de afrontar tareas escolares, pues miedo académico, ansiedad en relación a la escuela y demás, son factores que sabemos que están asociados a variaciones en niveles de bienestar y salud mental. Y se ve, esto es lo que me encontré en este país, pero lo sabemos también, es lo habitual en la mayoría de los países. Variaciones a niveles de bienestar y de salud mental también se predicen por cuestiones que tienen que ver con el clima escolar, la percepción de tener un clima de cooperación entre compañeros de clase y sentido de pertenencia a la escuela, pocas relaciones en relación a los recursos que tiene el colegio, raramente asociados con bienestar y salud mental, y bueno, como siempre, las relaciones sociales con padres, con profesores y sobre todo con los compañeros pues son muy importantes a nivel de bienestar y salud mental, y en especial el bullying, como siempre. Y bueno, reportar una buena salud, tener energía para poder hacer las cosas que tienes que hacer ese día, satisfacción con tu imagen, etc. Estos factores que estudié explican un porcentaje importante de la variación en bienestar y salud mental y de las diferencias entre los distintos grupos sociodemográficos que estudié. Y bueno, como ya he recordado una vez más, que no es incompatible promover el bienestar y la salud mental con promover a su vez los resultados académicos, como ya hemos comentado. Entonces voy a terminar resumiendo un poco las líneas generales. Existen importantes diferencias sociodemográficas en bienestar y salud mental. Hemos visto diferencias de género y demás. Lo más interesante parece ser estos dos perfiles que existen entre los nacionales y los expatriados, con los nacionales reportando mayores niveles de bienestar, pero peores niveles de salud mental comparado con los expatriados. La escuela parece jugar un papel muy importante. Una pregunta que queda, y no solo por esta investigación, sino por muchas otras investigaciones en otros países y en el Reino Unido, es: algo va mal con la educación británica, pero bueno, no tengo tiempo para desarrollar esto. Lo que ya hemos comentado, no es incompatible el bienestar y la salud mental con que te vaya bien académicamente en el colegio. Y bueno, existen muchos factores identificados en esta investigación sobre los que se podría actuar y para poder mejorar el bienestar de los adolescentes en este país y reducir las desigualdades existentes. En materia de uso del tiempo, hemos visto que es un aspecto fundamental en los Emiratos. Un alto porcentaje no está satisfecho con cómo usan su tiempo. El colegio, una vez más, parece que juega un papel muy importante. Existen grandes diferencias entre colegios privados y públicos y distintos tipos de colegios dentro del país, y también diferencias sociodemográficas parecen reducirse bastante una vez controladas por el tipo de colegio. Más tiempo con compañeros después del colegio y más educación física
está asociado a mayores niveles de satisfacción con el uso del tiempo y mayores niveles de bienestar y salud mental en general. Y no existe una relación negativa entre tener que estudiar más o hacer más deberes y el bienestar. De hecho, existe una relación positiva con alguno de estas medidas de bienestar. Y también se podría pensar uno en relaciones más indirectas, por ejemplo, la importancia de las relaciones sociales en el bienestar y la salud mental. Bueno, pero para ello necesitas tiempo para poder cultivar esas relaciones sociales. O, por ejemplo, la importancia de sentirse que uno tiene la energía para hacer las cosas que tiene que hacer ese día. Pues, una vez más, eso se puede vincular de una manera muy sencilla a cómo usamos el tiempo, cómo se afecta, como ha comentado ahora Aura, al sueño, al descanso, etcétera. Pues son algunas de las otras maneras en las que uno podría pensar cómo el uso del tiempo afecta al bienestar en la adolescencia en los Emiratos y en general. Agradecer a esta investigación ha resultado en 2 papers académicos, un policy paper, un blog y tal que se deberían publicar pronto. Y aquí están algunos de los autores que me han ayudado con los policy papers, con los papers académicos, perdón. Que me ha llamado la atención de lo último que estabas diciendo es particularmente el tema de los deberes, ¿no? De que los deberes no necesariamente es algo malo, ¿no? Y me traía a colación una teoría, no sé si conoces tú la del flow. Flow, no sé si te suena. Bueno, el nombre del autor, soy incapaz de decírtelo de memoria, tengo que buscarlo, luego lo pongo en el chat. Pero bueno, la idea es, prácticamente la idea de esto del flow es que hay un estado, ¿no?, que él llama flow, en el que tú estás, digamos, casi, no digamos éxtasis, pero estás en un nivel de satisfacción mental muy profundo porque estás disfrutando de algo que tiene una complejidad suficientemente alta pero adecuada a tus habilidades, ¿no? Entonces, quizás en esta línea podríamos entender también el tema de los deberes, ¿no? O otro tipo de tareas. Si las tareas están bien enmarcadas en lo que pueda suponer un reto en positivo para los alumnos, seguramente la satisfacción que puedan obtener de ello sea alta, ¿no? También está el factor de con quién hago los deberes, ¿no? Si puedes hacer los deberes con tus cuadrilla, ¿no?, de clase, con quien te llevas bien, pues es otro rato más de socialización en la que comentáis cosas y mezcláis ocio y trabajo en una sesión de deberes, ¿no? Entonces, te lo digo porque, claro, la opinión primera que se escucha del alumnado es que tengo muchos deberes, ¿no? Es como algo, una carga, ¿no? Es como, ¿por qué nos mandan tantos deberes que después de las horas que nos pasamos en el colegio tenemos que hacer tanto después, ¿no? Pero luego lo ves en tus hijos, ¿no? Y dices, bueno, parece que se lo están pasando bomba, ¿no?, haciendo los deberes ahora, ¿no? Lo que sugiere un poco lo que yo encontré en los Emiratos es eso, que no es tanto el tiempo como cómo te sientes a la hora de hacer esos deberes, si te sientes motivado, inspirado, o si te sientes aburridísimo o incluso ansioso porque te han mandado tareas de matemáticas que no eres capaz de tal, y eso te genera esta serie de sensaciones. No parece ser tanto la cantidad de tiempo como cómo te hacen sentir los deberes en tu caso, como que te han puesto. Yo primero, perfecto, disculpa, no sabía si era, como vi a Aurea, no sabía quién, ya, perfecto, gracias. Mire, me surgió una inquietud respecto, comentaste que además estuviste un mes allá, entonces quizás no es algo que lo investigaste, pero ¿cómo te explicas todo esto? Porque claro, uno puede decir, con la pregunta final que tú dices, de qué pasa con la educación británica, ahí ya, claro, hay una hipótesis que se puede como suponer de esa pregunta, pero ¿por qué te lo pregunto? Porque en el fondo, por una parte, están los colegios británicos con sus características, que algo pasa con cómo se sienten satisfechos con el uso del tiempo libre, pero también me imagino que influye el perfil, porque es distinto el perfil de quien llega a este colegio, no es solamente es el establecimiento, sino que aquí hay una interacción interesante, porque claro, uno podría decir, mira lo que pasa con estos colegios, pero probablemente el estudiante, la estudiante que va a ese establecimiento es distinto al estudiante que va a otro establecimiento. Entonces, no sé si respecto de eso lo pudiste ver estando allá en los Emiratos, si pudieron ver, porque resulta muy interesante cómo
se da en una tendencia clara, independiente del ámbito de bienestar subjetivo en el que ponga, independiente de una serie de otras variables, ¿no es cierto?, incluso sociodemográficas, que pueden afectar, pero que finalmente sigue manteniéndose esa relación. Sí, pues, igual cuando vi los datos, en parte no me sorprendió, pues porque ya veníamos viendo, yo hice tengo un paper hace un par de años en el que estudié cambios en satisfacción con la vida en 46 países entre 2015 y 2018. En 40 de los 46 se deterioró, estoy usando datos de PISA, y los 4 donde más se deterioró fue las 4 naciones del Reino Unido: Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda del Norte. Y eso unido a otra investigación que tenemos, otras investigaciones que vemos, que se ha desplomado el bienestar y se ha deteriorado muchísimo la salud mental en muchos países, pero especialmente en el Reino Unido. Y te vas fuera del Reino Unido y ves que en colegios británicos prácticamente lo mismo. Y también en estas investigaciones que menciono, el peso de la escuela parece un peso importante. Eso lo he descubierto en investigaciones mías, pero también en otras que vemos por ahí. Pero claro, estamos hablando de un país totalmente distinto. Yo no tenía idea. Y evidentemente, y alguien lo mencionó antes esta tarde, hasta que no preguntas a los chavales de allí, no te haces una idea de por qué todo esto. Y puede haber, mira, para daros una idea de la importancia de lo importante que es ir allí, o donde tengas que ir, o donde puedas ir a hablar con los protagonistas, es que yo antes de presentar, yo fui a presentar a varias universidades estas investigaciones. A menudo a estudiantes de primero, que de hecho algunos de ellos había hecho este test de PISA en 2018, ahora tenían 18, 19, 20 años. Y yo antes de presentar los resultados preguntaba: ¿qué tipo de colegio creéis que le va a ir mejor o peor a nivel de bienestar o a nivel de salud mental? ¿O qué tipo de emirato? ¿Qué tal? Y bueno, pues los adultos tendían a fallar y los chavales tenían a aceptarlas todas. Y no les sorprendía, veían estos resultados y no les sorprendía. Y pues a raíz de eso, preguntando un poco por allí, pues te decían cosas del tipo la presión académica que hay en los colegios privados y que el foco se centra exclusivamente en lo académico en comparación, y esto te lo cuentan ellos comparando sus experiencias con las de sus compañeros. Hay mucha diversidad y todo el mundo conoce gente que va a la pública, a la privada, que va a un americano, a un británico. La presión académica es un foco exclusivo en lo académico, y el ambiente de competitividad, ya de aprendizaje competitivo y aprendizaje colaborativo, ese sentimiento que están todo el rato compitiendo porque solo tienen que hacer lo mejor posible y demás. Y luego también estudiantes nacionales comentan que se sienten un poco, si no discriminados, un poco fuera de sitio en los colegios británicos en comparación con, por supuesto, con los colegios nacionales, pero también con otro tipo de colegios privados. Estas son algunas de las cuestiones que me comentaron. Y bueno, y a raíz de eso, pues sí, es un poco las interpretaciones, pero claro, a raíz de aquí, pues haría falta más investigación, pero simplemente con poder tener la conversación con los chavales, consigues darle sentido a muchas de estas dudas que te surgen cuando ves los datos. Gracias. José, excelente presentación, me ha gustado mucho y unos resultados excelentes. Yo quería preguntarte, no sé si se va un poco fuera del tema, pero me gustaría saber si notaste alguna reticencia o al hablar de salud mental en los Estados Unidos, Emiratos Estados Unidos. Sí, con los locales notaste, ¿no? Como actualmente está tan al día, ¿no? El tema de la salud mental, el tema de salud mental en adolescentes. Si notaste que todos estaban abiertos a hablar de salud mental y bienestar, o notaste algunas diferencias entre locales, no locales. No tanto, sí que estaban muy agradecidos, diría, a que alguien esté investigando, cogiendo datos y realmente investigando los datos y hablando de temas que a ellos les importan, les interesan. El problema aquí en ese país es que está haciendo mucho desde muchas instancias a nivel de felicidad, bienestar, etc. O sea, pusieron un ministro de la felicidad, en Dubái mismamente
durante 5 años recogieron datos en todas las escuelas privadas sobre bienestar, y datos longitudinales. O sea, es un estudio espectacular. No hay acceso a esos datos, no hay interés por analizar los datos. El enfoque que tienen a la hora de promover el bienestar y demás es hacer como que haces algo. Hacer cosas, organizar una media maratón el Día de la Felicidad, hacer actividades en los colegios, pero no hay ningún interés en coger los datos. Cuando preguntas, yo sé, o sea, sabes que tienen datos allí que os han recogido, ¿puedo tener acceso a esos datos? No te los van a dar ni te responden. Los colegios que han participado en esos estudios con datos longitudinales piden los datos para poder analizarlos ellos, no se los dan. Entonces, pues el tema de la salud mental y el bienestar es un tema que cada vez interesa más a los adolescentes y o sea, te decían que están muy agradecidos a que alguien hubiera cogido datos, aunque fuese datos de la OCDE, que eso no te pueden impedir el acceso para que los analices, y que estuviera, porque este es básicamente el primer estudio que hay sobre bienestar. Hay algunas cosas sobre salud mental, poco, pero es el primer estudio que hay sobre bienestar en la adolescencia en el país. Y poder ver reflejado en los datos cosas que ellos experimentan, pero de las que no se hablan en el país, básicamente porque no hay interés en analizar los datos, pues están agradecidos y quieren que haya más investigación y se hable más sobre ello, no solo mostrar el lado bonito y de iniciativas y demás, pero sí, por ejemplo, en el Emirato de Dubái han llevado a cabo esta campaña de promoción del bienestar en los colegios y demás durante 5 años, recogiendo datos, haciendo un montón de cosas. Y en diciembre salió un informe de la OCDE que evaluó estas iniciativas y básicamente, bueno, venía a señalar esto, de qué te vale recoger datos si no los analizas y que el enfoque tiene que cambiar a un enfoque de tratar de identificar cuáles son los problemas. Y comentaba el informe de la OCDE que quizá el argumento que daban las autoridades de allí era es que no queremos estigmatizar a los grupos que puedan experimentar peor salud mental o tal. Bueno, eso es un error si no pones ningún interés en identificar cuáles son los problemas, o tienes un problema con el uso del tiempo, con el bullying o con lo que sea, o el colectivo más vulnerable o no lo es, o lo que sea. Pues por eso un poco la crítica, pero que no tiene pinta de que vaya a cambiar. Pero siempre tenemos PISA, que podemos coger los datos de PISA y bueno, publicar este tipo de cosas. Muy bien. Es un lugar. Sí, es que al final, ¿no? Yo creo que en estos países no tienen como un estigma a la salud mental, que no quieren enfrentarse, ¿no? a lo que esto significa, y no sé si tienen, no tengo información, pero he leído alguna cosa, ¿no? En plan de pocos recursos para afrontar, de cómo cubrir, ¿no? la salud mental porque no sé, no entiendo cuál es su visión sobre ella, ¿no? O que no le den importancia o la tienen tan estigmatizada que no la quieren visibilizar. Lo extraño es que hayan recogido los datos. O sea, lo extraño es lo que dices, ¿no? Que hayan hecho un estudio longitudinal durante 5 años con el esfuerzo que eso supone y que luego los datos prefieran dejarlos en el cajón, ¿no? Igual es que los han visto y lo que sale de ahí no consideran que es estratégico que se sepa. Lo que comentaba gente era pues eso, que evidentemente había pinta de que el bienestar de adolescentes se había deteriorado, como en todos los países, y que bueno, eso no es unos resultados que interese a lo mejor que se vean mucho. Y claro, sobre los colegios públicos allí, apenas hay un interés o recursos destinados a promover la salud mental. Eso me lo dijeron los estudiantes, me dijeron, no nos sorprende que a nivel de salud mental las escuelas públicas lo hagan peor, porque es que, a diferencia de los colegios privados, que sí que tienen recursos para la salud mental, los públicos no lo tienen. Y a su vez está ese otro lado, en vez de la salud mental, el del bienestar, de que también decían, pero tampoco nos sorprende que el bienestar sea más bajo, qué sé yo, en los colegios británicos, porque es que la presión y el ambiente académico que hay es terrible, mucho peor que en otros. Y en relación al posible tema del estigma o negacionismo sobre temas de salud mental, sí que un tema relacionado, sí conozco una investigadora allí en la Universidad de Nueva York, en el campus de Abu Dhabi, que hace, por ejemplo, investigación sobre discriminación a colectivos LGTBI en el país, pues, lo cual es bastante interesante ya de por sí, y encontrarse este perfil de
personas del colectivo LGTBI en los Emiratos Árabes Unidos que niegan todo tipo de discriminación y que reportan altos niveles de bienestar porque niegan que haya discriminación, aunque la discriminación sea evidente. Lo que sabemos de otros estudios, yo recientemente he hecho un estudio allí en Manchester sobre, pues evidentemente, los chavales, los adolescentes LGTBI reportan niveles de bienestar mucho más bajos comparados con los que no son LGTBI, bueno, pues por motivos evidentes. Y si te vas a un país como los Emiratos, esas diferencias no se observan y se niegan temas de discriminación. Y es un campo de investigación interesante porque viene a indicarte o plantea esa pregunta de, bueno, no siempre el bienestar o los mayores niveles de bienestar es lo óptimo, si eso viene como resultado de negar una discriminación clarísima que está sufriendo o lo que sea.